Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí presentes, a los que estáis en el The Factory Barcelona, en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Gracias también a aquellos que os estáis reenganchando a la web del BWOW o a la web del RTV Play, donde podéis seguir las jornadas de esta sexta edición del BWOW, una edición que pues nos lo han comentado, ¿no? Vamos a vivir 15 sesiones, casi 77 ponentes van a pasar por aquí a lo largo de estos 3 días y vamos a hablar de B-Union con los sindicatos, también de seguridad, hablaremos de la industria de los videojuegos, también hablaremos de la medicina del futuro con el B-Science y también, y no podemos olvidarnos del B-Digital, hablaremos de los derechos digitales en la era de los algoritmos. En esta inauguración oficial que acabamos de presenciar y para aquellos que no hayáis podido atender, pues nos han dejado algunos titulares y es que cobramos el 17% menos que los hombres, que las pensiones de las mujeres son un 40% inferiores a los de los hombres y que de los 10 millones,26 de mujeres que están trabajando actualmente en España, pues muchas de ellas están a media jornada porque todavía cuidamos a niños y abuelos. Así que esta sexta edición del BWOW viene fuerte, llena de titulares y vamos a empezar con esta primera sesión que va a dirigir nuestro compañero periodista, jefe de Economía de La Vanguardia, Eduardo Magallón. Adelante, bienvenidos. Quería probar, siempre iba a decir un problema técnico, pero están aquí mis compañeros técnicos, se enfadarán conmigo, con lo cual no es un problema técnico, es un problema mío. Bueno, lo primero de todo, quiero pedirles disculpas porque tendríamos que haber empezado hace una hora, empezamos con una hora de retraso, yo sé que el tiempo es muy importante para todo el mundo, pero lo vamos a compensar de la siguiente manera, vamos a hacer la sesión mucho más corta, mucho más intensa y mucho más interesante, yo creo. Lo primero de todo, para entrar en debate y no complicarnos con otras disquisiciones, yo les quería decir que yo les traigo malas noticias. Hemos escuchado la ponencia de antes, pero yo creo que yo les traigo todavía peores noticias. Nosotros en La Vanguardia todos los años, para estas fechas, hacemos un análisis que no es demasiado complejo, pero sí que es laborioso, que es coger todas y cada una de las empresas del IBEX que presentan sus informes de remuneraciones y miramos en cada una de las 35 empresas del IBEX, en realidad solo hay 30 que lo presentan, miramos quién es, de todas las personas de cada una de las empresas, la persona que tiene una remuneración más alta. Pues bien, en el año pasado, es decir, con las cifras del año pasado, de las 30 empresas del IBEX, solo había en un caso en el que la persona que estaba en lo alto del nivel salarial era una mujer, que en este caso era Ana Botín del Santander. Y digo que vamos para atrás porque hace 3 años había 3, no eran muchas, hace 2 años había 2 y ahora solamente hay una. Y además en este caso es alguien que forma parte, digamos, de la familia fundadora y que forma parte, digamos, del grupo de accionistas. Con lo cual, la mala noticia que les traía es que con los datos, no con estadísticas, sino con los datos reales, lejos de transitar hacia una cierta paridad, vamos hacia atrás claramente. Y esos son datos, no son estadísticas. Y para entrar en harina rápidamente, ¿creéis que es así? ¿Creéis que realmente vamos para atrás? Bueno, yo una de las primeras cosas que quería decir, siempre comentábamos antes con Eduardo que a los sindicatos nos toca en la mesa de los malos agoreros, ¿no? Yo quiero situar que hablar de mujeres en empresas, en altos cargos en las empresas del IBEX, es hablar no del primer mundo, sino del primerísimo mundo, ¿no? Pensemos que hablamos de esta brecha del primer mundo, pero que se situaba en la mesa de la inauguración, que una de los motivos por los que se ha reducido la brecha en los informes que presentamos los sindicatos este año es por la subida del SMI. Esto tampoco es una buena noticia. Quiere decir que muchas mujeres se sitúan en el llindar, en el límite, ¿no? de la percepción del salario mínimo interprofesional. Con lo cual, bueno, sí, como dato en general bien, pero realmente no es una buena noticia porque por mucho que podamos hablar de techo de cristal, realmente hay muchas mujeres enganchadas en este suelo pegajoso todavía, ¿no? También lo comentaba, creo que Saray Espejo en la inauguración, muchas veces estas mujeres del primer mundo también tienen que cuestionarse de qué manera pues podemos incluso llegar a explotar a mujeres en ciertos sectores en los que pues se engloban estas mujeres, ¿no? Mujeres migradas de origen extranjero, incluso de países extracomunitarios que viven una desigualdad brutal para atender muchas veces la conciliación que necesitan estas mujeres para dirigir las empresas o para ser consejeras de empresas. Y yo un dato que se ha situado antes también sobre la cuestión de los cuidados, que es al final una de los mayores hándicaps que tenemos
las mujeres para asumir espacios de liderazgo, ¿no? Me aparecía un dato buscando información que decía que solamente el 9% de los consejeros están casados. Y el 1% de las mujeres consejeras lo están. Y el 36% de las mujeres consejeras no tienen hijos, frente al 10% de los hombres que no los tienen. Entonces, yo creo que focalizar en la cuestión de los cuidados es interesante. Y luego, en la cuestión de la percepción de las mujeres y los hombres en la posible promoción en sus ámbitos de responsabilidad, en este caso de la encuesta de calidad y condiciones de trabajo y en concreto de datos de Cataluña. El 30% de las mujeres no identifican facilidades o oportunidades simplemente de ascenso en su empresa frente al 20% de los hombres. Entonces son cuestiones que nos tenemos que plantear. Sí. Bueno, por lo que decías, luego entro en la pregunta. El dato que has dado, salía un informe ya hace años que las mujeres directivas, en muchos casos, es más por razones, las que se mantienen por razones familiares, ¿no? Que en este caso coincide que por otros, ¿no? Por lo tanto, es evidente también por los datos también que situaba Menchu, ¿no? Que la estructura al subir más a niveles directivos la complejidad es menor. Como yo siempre intento dar la parte positiva de las cosas realista, que positiva no, ¿estamos mejor que hace unos años? Sí. ¿Estamos bien? No. Por lo tanto, ha habido elementos, y ahora voy a situar cuatro datos, porque también en la estadística el problema son las medias, ¿no? Que pueden estar muy bien, pero cuando la media no refleja la verdad, pues distorsiona el dato, ¿no? ¿Hemos reducido la brecha salarial? Sí, en el 2017, que es el punto más alto, estábamos en el 26%, hemos bajado al 16,7%. Vale, este dato está bien. Pero luego, cuando lo desglosamos este dato, nos encontramos, así de forma muy rápida, que ya ha salido en parte algo en la primera mesa. Cuando hablamos de personas de más de 55 años, la brecha ya no es el 16, sino que es el 22, casi 23%. Cuando vamos a los estudios de educación primaria hacia abajo y también la secundaria, la brecha se sitúa no en el 16, sino en el 30-32%. Cuando nos vamos a categorías profesionales, pues también nos pasa lo mismo. Las categorías más bajas, la brecha está alrededor del 31,8%. Y cuando vamos a ingresos salariales, nos pasa lo mismo. De los ingresos salariales más bajos, nos encontramos que la brecha tiene una horquilla que va del 21 al 30%. Por lo tanto, la media del 16 parece que todo ha evolucionado correctamente. En cambio, aquellas situaciones donde hay más discriminación se ahonda en la discriminación. Y y hay otro dato también interesante, que es la tasa de ocupación. Cuando hablamos de hombres y mujeres sin hijos es la misma, prácticamente el 78 y el 79%. Cuando hablamos de con hijos, la tasa de las mujeres baja al 71 y la de los hombres sube al 88, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la estructura pues es una estructura masclista. Para acabar, ¿en qué aspectos, por qué han mejorado alguna de estas estadísticas? Porque la ley obliga. Solo en aquellos aspectos que la ley obliga de la ley de igualdad se nota mejor. Es decir, ¿las empresas han cambiado su cultura política? No. O la han cambiado porque la ley obliga, ¿no? Si hay más planes de igualdad es porque antes era a partir de 250, ahora es a partir de 50. Y a mí me gusta poner un ejemplo que es muy gráfico en igualdad, para ver, porque tenemos que, la ley de igualdad está bien, pero hay que mejorarla y hay que tendir, si se quiere llegar a consejos de administración, equipos directivos u otros ámbitos, a obligar. En política, la ley de igualdad, tanto en los ayuntamientos como en los parlamentos, como en el Congreso de Diputados,
se cumple. Hasta Vox cumple la ley de igualdad. Hasta los machitos, fachitos de Vox cumplen la ley de igualdad. ¿Por qué la cumplen? Porque si no, la lista no se les aceptaría, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo de... ¿Se ha reducido la brecha salarial? Por el incremento del salario mínimo interprofesional. Del 2019, que hubo la primera subida de 700 a 900, hasta ahora los 1.200. Y los datos que trabajamos en brechas y todos estos salariales no son del año pasado, sino que son del 23. Por lo tanto, aún aumentaría. ¿Qué encontramos? La tasa de temporalidad de las mujeres se ha reducido, está ahora aproximadamente al 11% y estaba en 2019 en el 22%. ¿Por qué? Por la reforma laboral, ¿no?, que obligó a que muchos contratos que eran temporales tuvieran que ser indefinidos. Por lo tanto, el camino es la obligación de avanzar en que las leyes obliguen. Si no, el cambio, por desgracia, no se produce. Tomando uno de los comentarios que tú hacías, el tema de los planes de igualdad o de la ley del plan de igualdad, ¿cómo se está llevando a cabo en las empresas? ¿Qué es lo que estáis notando? ¿Tenéis aquí un escenario fantástico incluso para quejaros si alguna gran empresa no lo está cumpliendo? Qué provocador, ¿eh? La ley de igualdad se está cumpliendo, se está trabajando sin recursos para los negociadores. Así siendo como muy francas, las empresas no tienen todo el conocimiento que deberían para trabajar los planes de igualdad y los sindicatos no tenemos recursos para llegar a todas las que nos piden planes de igualdad. Es una ley que se elaboró sin ningún tipo de previsión presupuestaria ni recursos, con lo cual, pues evidentemente, pues cuando se asumió lo que decía Camín, ¿no?, la progresión desde las empresas que en su momento tenían la obligación por tener más de 500 personas trabajadoras hasta ahora, en esta transición, pues evidentemente la cantidad de empresas en Cataluña, alrededor de unas 7.500 tienen esta obligación hoy día, que contabilicemos. Ahora mismo hay como unos 2.700 planes de igualdad registrados, con lo cual hay una amplia mayoría de empresas todavía que no lo cumplen. Cuando hablo de recursos, no hablo de recursos únicamente a los negociadores, sino de recursos específicos, no solamente económicos, sino también humanos y formativos a inspección de trabajo para perseguir estas empresas. ¿Se está cumpliendo? Sí. El trabajo que estamos haciendo es ingente también, y pues esa es nuestra reclamación. Puedes poner algún ejemplo, Camil, si quieres. Puedes aprovechar y poner algún ejemplo. Sí. Bueno, no diré la empresa en concreto, ¿no? Pero no, iba a entrar un poco por aquí, ¿no? Es decir, bueno, antes he dicho la obligación y te encuentras, hasta un día estaba unas jornadas de un bufete de abogados de estos importantes, uno de estos que tiene más de una casa, ¿no? Y había un pressing de directivos de empresas importantes y de los abogados, porque los sindicatos no llegábamos, ¿no? Porque un poco como dice Menchu, de repente, ¿no?, sin más estructura que la nuestra sindical, que tenemos ámbitos de igualdad, las dos organizaciones y que se trabaja mucho, también nuestras federaciones, te encuentras con esta obligación, por lo tanto no llegas, ¿no? Pero la prisa era porque necesitaban el plan de igualdad de forma legal, si no, porque alguno había tenido alguna visita a inspección de trabajo y le había dado un periodo para hacerlo, o luego otro caso, que es el que me he encontrado más veces, porque si no tienes el plan de igualdad no te puedes presentar a concursos públicos. Por tanto, todas esas, por tanto, la prisa es esta, la prisa no son... Digo, hemos mejorado porque el plan ahora pasa y tiene que haber el acuerdo sindical. Respecto a antes, sí, porque antes algunas empresas hacían un plan de igualdad con una consultora, un plan de estos divinos, perfectos, pero sin participación de las trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en este sentido, hemos avanzado, sí, por nuestra participación, porque nuestras líneas son las que son, porque la ley en el plan de igualdad tienes que cumplir muchos requisitos y hay una documentación importante, pero el tema es... Tenemos que mirar de aquí un año, por decir un dato, de estos planes de igualdad, ¿no? Yo creo que la propia administración tendría que poner recursos para evaluar si en esa empresa hay
más o menos igualdad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es un elemento. Y otro, hablando del ámbito de las empresas, hablamos mucho de la violencia masclista en las casas, cuando se sale de fiesta, en las calles. Se habla muy poco de la violencia masclista en los centros de trabajo y según estadísticas hay mucho más. Violencia masclista, como sabéis, no solo es la física, ¿no?, sino que es la psicológica y todo eso también. Por lo tanto, hay un oscuro porque al final las empresas no son democráticas, no tienen una estructura de elección, no votamos a nuestras jefas o jefes, ¿no?, quién es el de la persona de recursos humanos, quién es la de producción, quién es el o directora general. Por lo tanto, es un proceso mucho más opaco y luego como que te encuentras que la estructura jerárquica está masculinizada, aunque pueda ser un sector femenino, pues evidentemente, ¿no? Y por tanto también es un elemento que se tendría que profundizar mucho más. Fuera del plan de igualdad, pero en realidad está también vinculado, ¿vosotros estaríais a favor de las cuotas? ¿Las cuotas o la discriminación positiva? Lo digo porque, por ejemplo, en esta mesa, bueno, es imposible porque no podemos partir por 50, pero aquí yo creo que la discriminación positiva no se cumple, incluso en esta mesa. Por supuesto. Las cuotas de paridad y están muy discutidas y bueno, y políticamente pues también hay una intención, ¿no?, una ideología en discutir las cuotas de paridad. Muchas de las que estamos en roles de liderazgo en organizaciones somos cuota. Somos cuota y con mucho orgullo. Las cuotas de paridad son necesarias, o sea, son un mecanismo de equidad y de discriminación positiva. Con lo cual, sí, bueno, de hecho es uno de los elementos que introducimos en la negociación de los planes de igualdad. Una de las dificultades también que tenemos, ¿no?, hacer entender, hacer sensibilización de que las cuotas son necesarias, con lo cual, sí, completamente a favor. Sí. La paridad la rompes tú, ¿eh? Los sindicatos, mira, hacemos paridad uno de cada uno, por lo tanto es la vanguardia que rompe la... No, bromas aparte, pero para que veas que la unidad de acción la llevamos hasta estos terrenos y hay una secretaria general y un secretario general en Cataluña, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo en las cuotas y lo explicaré muy rápido. En la OGT de Cataluña se puso la cuota en el proceso congresual del 2002. De allí se tiene que tender a la paridad, pero como mínimo tienes que tener la afiliación. Nuestra afiliación es 40 mujeres, 60 hombres, por lo tanto, y esto se cumple, si no, el órgano de dirección, sea el que sea del ámbito territorial que sea, no se puede constituir. Esto ha hecho, porque las estructuras sindicales están aún, pero antes estaban mucho más masculinizadas, y a veces tenemos la tendencia a reducirlo a los... Bueno, nosotros el máximo responsable es la Secretaría General, que es importante también que sea, pero también se tendría que producir también en los sitios donde tienes más poder dentro del sindicato, que son, y en los partidos, las secretarías de organización. Las secretarías de organización y en el caso nuestro las secretarías de política sindical son los tres responsabilidades que hay. Por lo tanto, cuotas sí es lo que explicaba antes, es un poco lo mismo que decía, que tiene que haber leyes que obliguen. Entonces, esto lo digo así sin concretar, como que vemos que en el tema de los cargos directivos también de ámbito político, de ámbito sindical, de ámbito social, de ámbito de empresa, no llegamos, algún cambio tendremos que hacer. Alguna obligación más tendríamos que, no sé, si desde su momento, ¿no?, pues si ha sido de un género, pues el próximo tiene que ser. Alguna cosa hay que hacer. Alternancia, por ejemplo. No lo sé, no lo tengo claro y a lo mejor la estoy liando hasta dentro de mi sindicato. Porque a mí como que es mi último mandato, ¿no? Pero es cuando a veces cuando puedes hacer los cambios, ¿no? Pero alguna cosa hay que situar, ¿no? Pero ya digo, porque a veces focalizamos estrictamente en si es alcalde o alcaldesa, ¿no? En si es secretario o secretaria general, presidenta, también en los cargos que mandan ¿no?, de aparato, que se dice, ¿no?, en las organizaciones, porque tenemos que hacer un salto, porque si no, nosotros ahora, por ejemplo, la secretaria general de la Federación de Industria,
que es un sector muy mal conocido, sí que es mujer. En el pasado proceso congresual, la Federación de Servicios Públicos nuestra era mujer, pero ahora es un hombre, ¿no? Por lo tanto, acabamos viendo, y si lo miramos en el ámbito público, no se acaba consolidando, ¿no?, en los máximos liderazgos la igualdad o la paridad. Por lo tanto, algunos cambios hemos de hacer y, evidentemente, tendiendo a la obligación o a la cuota o como se quiera situar. Menchu, ¿crees que sería una posibilidad esto de la alternancia? Pues no sé, porque además también solo hay que mirar un poco porque al final también hay como una especie de elefante en la habitación, ¿no? Que es decir, nunca ha habido un presidente del gobierno que fuera mujer, nunca ha habido una presidenta de la Generalitat que fuera mujer. Probablemente, por meterme en un jardín de los patrocinadores, probablemente nunca ha habido un responsable de estas empresas, digamos, que haya sido una mujer. Quizás habría que atacar por la parte de arriba, ¿no? Porque si al final nos creemos que las organizaciones en realidad es el número uno el que acaba transmitiendo, quizás sería una buena opción. No sé si también te meto en un jardín con el tema de la alternancia. Vosotros que ahora tenéis una mujer. Claro, yo ahora me quedaría 20 años con una mujer para compensar que nunca antes, en 60 años de la organización que es Comisiones Obreras, ha tenido una mujer, con lo cual yo ahora pues apostaría por una alternancia de 60 años liderando mujeres. Yo quería apuntar también una cuestión que creo que es interesante compartir. O sea, hablamos de cuando las mujeres traspasamos ese techo de cristal, pero no estamos poniendo el foco en qué nos encontramos. Y un detalle que en este informe de brecha salarial que presentamos el día 19 en Comisiones Obreras, nos dimos cuenta que realmente cuando las mujeres traspasamos ese techo de cristal, lo que nos encontramos detrás no es lo mismo que los hombres. O sea, y lo que nos encontramos detrás es una brecha también. Y es una brecha del 18%. O sea, las mujeres en órganos de dirección y en roles de liderazgo en las empresas están cobrando casi 10.000 euros menos que los hombres. Con lo cual, es una cuestión que nos tenemos que plantear también a la hora de hacer atractivos esos puestos para las mujeres, ¿no? Si les sumamos la dificultad para llegar, la dificultad para conciliar y, encima, una brecha retributiva en esos salarios, pues es una cuestión a plantearse. Yo quería situar un tema que antes me he despertado de lo que he hecho. Nosotros en el sindicato, creo que era antes de la crisis del 2008, hicimos una campaña, pero que la aplicamos en la organización, que era a las 6 a casa, ¿no? A las 6 en casa. El sindicato no convoca reuniones por la tarde. Hemos dejado de convocar reuniones y actos por la tarde. Solo si hay algún tema social de movilización, ¿no? Y el sindicato sigue funcionando y por lo tanto esto también ayuda. ¿Qué me pasa? Mira, yo ayer hice lo que decía la patronal esta de hostelería, ¿no? Uno que hablaba de la media jornada, ¿no? Yo ayer hice media jornada, empecé sobre las 9 y pico de la mañana y acabé sobre las 9 y pico de la noche, ¿no? Decía, pues media jornada, 12 horas, ¿no? Lo pongo como ejemplo, pero es que yo ayer había... Yo fui por otro tema, pero ayer había la recepción de la Generalitat del Congreso de Móviles, a las 7:30. El lunes había la recepción del Gobierno del Estado del Congreso de Móviles, 7:30, 8. La semana anterior, no la otra, también hice un par de días, media jornada de estas, los actos públicos a las 8 de la noche, que es verdad que ya no son más tarde si quieres, ¿no? Pero claro, esto rompe y esto impide procesos de conciliación, ¿no? Y por lo tanto también acaba siendo, no sé si es un techo o una muralla hacia asumir más responsabilidades porque te rompen los horarios y hay vida más allá. Y acabo. Nosotros cuando planteábamos conjuntamente la reducción de la jornada a 37,5, que nosotros queremos que llegue a 35 y hasta 32, ¿no? Los 4 días de la semana, no solo reducir jornada, tenemos que gestionar, ¿no?, la vida de forma diferente y organizar de forma diferente. Estos actos que he explicado son absolutamente prescindibles y se pueden hacer a otras horas, porque la gente que participa en estos actos normalmente forma parte de su trabajo. Por lo tanto, entre comillas, cobras para tener que ir. No es que sean actos que se hacen fuera de jornada, que son más sociales, más de eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también tenemos que hacer un replanteamiento de los horarios, de reducir jornada, pero de gestionarlos de manera mejor y diferente. Menchu.
Bueno, completamente de acuerdo. De hecho, es que añadiría que en la mayoría de actos es cierto que está cambiando, cuando desde el diálogo social pues intercambiamos estas opiniones también con nuestras contrapartes políticas, e incluso las mismas mujeres de la política nos dicen que ya no está pasando tanto, ¿no? Esto de las reuniones por la tarde, que las cosas ya no se deciden en las cenas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay algo residual todavía que colea, y estos espacios están ampliamente masculinizados. Sí, sí, muy de acuerdo. Nos quedan 2 minutos y yo creo que para que este tipo de sesiones sean útiles a veces es bueno poder sacar ideas, ¿no? Entonces aquí hemos sacado alguna idea, ¿no? Hemos sacado la idea de la alternancia como una posibilidad, hemos sacado la idea de que las cuotas son, es una manera óptima y que hace falta más recursos para los planes de igualdad. ¿Algún otro elemento que querríais situar? Yo situaría la sensibilización de la sociedad frente a la exigencia a las mujeres en los puestos de poder. Hay una hiperexigencia, ¿no? Y una hipervisibilidad de esas mujeres y un hipercuestionamiento. Evidentemente se sienten más exigidas. 120 cuando al hombre le piden un 100. Sí, se les cuestiona muchísimo más, por supuesto. Sí, coincido con ella. Hay mucha estética, ¿no? De todos, hombres y mujeres, estamos para la igualdad, pero luego tenemos que mirar las cosas que hacemos los hombres y las mujeres, especialmente cuando estábamos en órganos de dirección, que podemos cambiar cosas, ¿no? Y por lo tanto, este salto, como decía, vuelvo a repetir, más allá de las obligaciones, porque si no nos obligan, no lo hacemos, hay que hacer el salto, por lo tanto tiene que haber un cambio cultural, evidentemente. Yo añadiría intentar eliminar el efecto pitufina. O sea, el efecto pitufina es que el hecho de colocar a una mujer en un ámbito muy masculinizado, parece que la percepción de los hombres es que hay paridad, ¿no? Entonces tenemos que romper un poco bueno, hemos puesto una mujer, pues ya hemos ganado. No, esto no es feminista porque hay una mujer. Sí, sí, ponen un florero para quitar a un capullo, ¿no? Porque hay mucho capullo también, ¿eh? Bueno, de hecho había una ministra, ¿no? La ministra Calviño, que recuerdo que en algunas ocasiones se negaba a participar en actos o hacerse la foto cuando era la única mujer que estaba, digamos, en aquel acto en cuestión. Para ir acabando, ¿no? Que creo que quedan 1 minuto, 2 minutos. Presupuestos. ¿La Generalitat puede hacer más? Para también un poco de lo que está haciendo. Sé que en los presupuestos de este año, sé que hay todo, en fin, un tomo enorme en el que habla sobre temas de igualdad. ¿Puede hacer más? Vosotros que recientemente habéis estado con ellos para trabajar sobre los presupuestos, ¿o no? Este es el momento para aprovechar. Bueno, yo apostaría porque los dos sindicatos hemos hecho una propuesta conjunta también hacia los presupuestos y que pues, se los mirarán con muchísimo cariño y sobre todo con perspectiva feminista, porque hay muchas cuestiones dentro de los presupuestos en los que la igualdad y el feminismo ha atravesado muchísimo la propuesta, con lo cual que se lo miren con cariño, que los necesitamos para desarrollar políticas públicas y en materia de igualdad y para la lucha contra la violencia contra la mujer, evidentemente. Hemos pactado los presupuestos, ¿no? Y esta parte de igualdad, por lo tanto, tengo que decir que está bien, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, porque queremos que haya presupuestos y cuando antes mejor. Pero yo creo que la Administración de la Generalitat lo que tiene que hacer, y las otras, pero como hablamos de la Generalitat, sobre todo poner muchos recursos para el seguimiento. Inspección de trabajo, quieres decir. Inspección de trabajo y seguimiento a los planes, que no hace falta que sea inspección de trabajo, es decir, oye, usted aprobó el plan de igualdad hace 1 año, ¿en qué ha cambiado su empresa en materia de igualdad? ¿No? ¿En qué ha mejorado? Auditorías, o dile como quieras, para hacer, porque si no, hacemos ¿no? grandes planes, luego no hay acuerdo, no cambia, ¿no? Y el otro es todos los temas relacionados como decía, con el tema de violencias de género y relacionadas también con la salud mental y eso, aquí faltan muchos recursos en el tema de la violencia masculista. Y dar publicidad a las empresas, si queréis en positivo, ¿no? Ya que antes que me lo has dicho en positivo, no decir que empresas no cumplen con el plan de igualdad, pero decir qué empresas sí que tienen con el plan de igualdad, a lo mejor podría ayudar. Bueno, o negativo o medio, ¿no? ¿Cuántas empresas hace 1 año, ¿no? que han hecho el plan de igualdad y siguen igual? También sería, en salud laboral había el debate ese de los bonus malos, no sé qué. Bueno, no sé si hace falta llegar a estos extremos, pero como mínimo evidenciar las que lo han hecho pero no han hecho nada, ¿no? Por cambiar. Yo voy a ser hasta un poco menos exigente, que no es mi costumbre, pero simplemente con que hubiera un control nos conformaríamos. O sea, de las que lo hacen, de las que no lo hacen y de las que pues lo tienen en un cajón sin cumplir con ninguna de las medidas acordadas. Pues si os parece lo dejamos aquí también un poco para lo que decíais antes, para que no se vaya retrasando todas estas jornadas y acabemos a las 7 de la tarde y la gente no pueda conciliar, con lo cual
Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y especialmente a vosotros dos, que habéis sido, creo que ha sido muy interesante. Yo creo que tenemos 3 o 4 ideas que se podrían empezar como mínimo a debatir o tener presente, especialmente para las mesas que vienen después. Gracias. Gracias. La verdad es que ha sido un lujo escucharos, Eduardo, gran trabajo periodístico porque nos ha dejado con algunos titulares. Hemos abierto un melón interesante como es quizá replantearnos esta alternancia de poder entre hombres y mujeres. Has hecho mucho hincapié y por ahí se han mojado mucho, sobre todo ese titular que nos decía no vamos a poner un florero para quitar a un capullo. Ese también nos ha gustado mucho. Camille, estás estupendo cuando sabes que vas a finalizar el mandato. Mencho nos ha dado algún dato interesantísimo, que es que nos cuesta llegar al poder y cuando llegamos nos encontramos con unas condiciones muy distintas. De entrada ya con 10.000 euros menos de salario, así que persiste esta brecha retributiva. Y como conclusión, evidentemente, están de acuerdo todos con estas cuotas de paridad porque son necesarias. Esta discriminación positiva sigue siendo, han dicho ellos, necesaria, como también es necesario auditar a las empresas para comprobar que se están cumpliendo los planes, porque hemos arrancado esta sesión con lo que Camille Ros nos decía, de que solo se cumplen aquellos planes que son estrictamente obligatorios dentro de la Ley de Igualdad. Vamos a dar paso ya a la segunda de las sesiones del día de hoy. Vamos a hablar ahora del B-Science, medicina del futuro, cómo las innovaciones van a transformar el mundo de la salud y va a moderar este debate nuestro secretario general, Pere Navarro, delegado especial del Estado. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Thank you.